De entrada, un diálogo muy cordial con don Fernando Valde, el caballero es activista político y tiene mucho que decir esta mañana. Al saludar a Fernando, también saluda a su esposa con toda cordialidad. Bienvenida, ¿no? El tema corrupción al rojo vivo. Si es tan gentil, Michelle. Las noticias están en prensa, radio y televisión y redes sociales en estos momentos. El activista Fernando Valda, en colaboración con dos eurodiputados Germán Tech y Víctor González, están dando a conocer en detalle la organización de la pretendida fuga de Pablo Romero, ex cabeza de la CNAIN del Correato, y las cuentas bancarias de Correa en paraísos fiscales. Con esas cuentas estaría pagando a los abogados de Romero y llevando su vida de lujo en Bélgica. La investigación tuvo el aval de la Secretaría Anticorrupción del Gobierno cuando la dirigía Dora Ordóñez. A Valda se le critica por intentar valerse de este caso para posicionarse de cara a las elecciones del 2021. Sin embargo, aun si esto fuera así, habría que agradecerle sus esfuerzos para cerrar el cerco a quien sería uno de los personajes más corruptos de la historia del país. Gracias, Michelle. Fernando, bienvenido al programa, ¿no? Creo que podemos protagonizar un diálogo absolutamente distendido, sincero, transparente. Fernando, después de todo, ¿no dejó de ser una sorpresa para usted el regreso de Pablo Romero al país en condición de prisionero? Así es, Diego, Michelle, muchas gracias, muy honrado por esta invitación. Para mí no fue una sorpresa. Créame, Diego, que lo que nunca he perdido es la fe, y yo creo que eso está evidenciado. De hecho, la extradición de Pablo Romero se produce debido a que nosotros entregamos al Servicio Secreto Español toda la información de la fuga. Hubo esa entrega. Claro, nosotros esta información la hemos venido recibiendo hace un año, día a día, conforme se fue generando. Fue parte de una investigación en la que nosotros contactamos a ese círculo cercano de Rafael Correa y de Pablo Romero, y ellos decidieron empezar a cooperarnos con la información. El mes de agosto del año pasado, del 2019, yo me contacto con las autoridades españolas y a través de la Embajada de España en Ecuador vinieron acá los miembros del Servicio Secreto Español. A ellos les entregué todos los audios que hoy he sacado a la luz y evidentemente se analizó la información y ellos constataron de que había un plan de fuga inminente. En ese momento, los agentes secretos del Servicio Español me dijeron: Fernando, tranquilidad, que te garantizamos que vamos a monitorear y a tener vigilado a Pablo Romero 24 horas del día. También lo haremos con Rafael Correa cuando entre a España, cada vez que entre a España. Y me garantizaron que no iban a permitir la fuga de Pablo Romero, como de hecho así sucedió. Entonces, en ese sentido, tengo que reconocer la labor de del Servicio Secreto Español. Fernando, para que todo quede muy claro, ¿cuál fue el papel del Servicio Secreto Español y el de los eurodiputados Terz y González? Bien, entonces, como esta información se la entregué al Servicio Secreto Español en el mes de agosto del año pasado, llegó diciembre y no había sucedido algo que yo esperaba que suceda. Yo esperaba que a Romero se le quite la medida sustitutiva de prisión, claro, porque Romero había sido aprehendido por Interpol, había pedido una sustitutiva y tenía que presentarse pasando un día ante la autoridad judicial a firmar. Como no se le había quitado esta medida y seguía en la calle, yo tenía el temor que Romero fugue. Y como seguía recibiendo yo más audios de conversaciones entre Romero, Correa y sus operadores, y ustedes pudieron ver en el documental que ya Correa entra en desesperación, ya Correa le empieza a decir, ya no tiene que esperar más, ya tiene que huir, solo le queda ir a la isla o a Venezuela, o la isla supongo que es Cuba, ¿verdad? Entonces decidimos ya con los eurodiputados ejecutar un plan de acción política para presionar a las autoridades españolas. ¿Cómo se lo hizo? Si ustedes se fijaron, hace 2 meses empezó una interpelación muy fuerte, con fuertes increpancias hacia el presidente Sánchez de España y a su vicepresidente Pablo Iglesias, en donde estos mismos diputados, junto con su equipo político, demostraron que Pablo Iglesias, el actual vicepresidente de España, recibió fondos del gobierno de Rafael Correa, de Nicolás Maduro, antes de Chávez, de Evo Morales, etcétera, y evidenciaron este compromiso, esta cofradía que hay entre ellos, que de paso ayudó a generar impunidad. Ya se les había fugado un alto militar venezolano vinculado en un caso de narcotráfico, uno de los jefes del cartel de los Soles, que se llamaba, le decían el Pollo Carvajal. Pero sí. Así es. Entonces, mientras esto se increpaba en el Parlamento en España,
de manera sigilosa y confidencial, estos mismos eurodiputados increpaban a las autoridades y les decían: ¿cómo quieren que salga el próximo titular? ¿Que ayudaron a fugar también a Pablo Romero o que evitaron su fuga? Y como ya había sido sensibilizado el territorio español y la sociedad española con lo que estaba pasando, y las autoridades, yo creo que no iba a soportar el gobierno de Sánchez otro golpe de esta magnitud. Y es allí cuando deciden soltarle la mano a Rafael Correa y quitarle el respaldo en que ya se habían comprometido de proteger con impunidad a Pablo Romero. Fernando Valle, del programa Buenos Días. Igualmente, Fernando, bienvenido. Para que todo esté muy claro, cuéntenos quién o quiénes están detrás de la fracasada huida de Pablo Romero. Bien, para que todo esté muy claro. Como lo ha dicho el mismo Rafael Correa en los audios, ¿no? El documental que presento comienza con un audio donde Rafael Correa dice: necesito que me envíe una ayuda muy sucinta de todo el caso del amigo, porque vengo hablando el con... amigo. El vecino. Así se llamaban, ese era el nombre clave, el nombre código que usaban para no referirse directamente. Muy propio de los mafiosos, ¿no? Esto de utilizar motes. Y todo esto es puro alias, ¿no? Más adelante habla de un alias, el mayordomo, del llano, dicen, el mayordomo del llano. ¿Quién es el mayordomo? Y ya lo descubrimos, nuestras fuentes nos informaron, es el embajador de Venezuela en España, que también estaba cooperando para la huida. El llano venezolano, claro. Así. Entonces, dice: quiero que me envíes una ayuda sucinta del caso del vecino para entregarle a Pablo Iglesias. Me vengo reuniendo con él, dice Rafael Correa en el primer audio que ponemos en el documental. Acto seguido ponemos otro audio de Pablo Romero en donde dice: cuéntale al vecino, ¿verdad? ¿Y por qué se refieren de esa manera? Porque Rafael Correa y Pablo Romero tenían terror que se descubra que tenían contacto, que mantenían una relación muy cercana, que coordinaban su defensa jurídica, sus operaciones, la transportación de dinero, que se sepa que eran cómplices. Entonces, para no llamarse directamente, ¿qué hacían? Tenían una intermediaria. Entonces, se escribían mensajes de texto a la intermediaria y ella los remitía de Correa a la intermediaria al Romero y viceversa. Pero la intermediaria se gana tanto la confianza de estos dos cabecillas que ellos empiezan a enviar mensajes de voz a la intermediaria. Y la intermediaria con su voz remite también hacia los otros. Y esos son los mensajes que nosotros tenemos. Pero aparte, también tenemos las grabaciones de diálogos completos, de horas, entre ella, Correa y Pablo Romero. Entonces, esta historia se cuenta con muchos alias, ¿no? Habla de alias el mayordomo, que sabemos le estaba preparando identificación falsa para que Pablo Romero pueda burlar los filtros migratorios. Más adelante también en una conversación, Romero indica cuál va a ser su plan de fuga y explica que a esta operación del plan de fuga la han llamado Operación Pacífico. Que es más, él ha enviado ya una cantidad de dinero de avanzada para pagarle a esos contrabandistas que lo van a sacar de contrabando. La persona con la que interlocuta le dice: ¿cuál de las dos rutas vas a usar? Y él dice: no, la una no, porque esa es de carácter turístico, obvio, ¿no? Entonces, si va como turista, va a tener que pasar los filtros, más dificultad. Dice: me voy por la otra, porque él ya tiene la ruta, él siempre hace estas cosas y es experto en este tipo de cosas. Habla también de unos rusos que le están ayudando en este plan, ¿no? El documental es muy revelador. Historia, ¿no? Ahora, Fernando, ¿qué datos estaban ya en su radar que movieron a la Secretaría Anticorrupción a respaldar sus investigaciones? Bien, nosotros ya desde el mes de agosto que empezó esto, luego cuando la doctora doña Dora Ordóñez fue posesionada en el cargo de secretaria de Anticorrupción, le buscamos, pusimos en su conocimiento toda esta información y conjuntamente elaboramos una agenda que estaba planificada a seguir una vez que saquemos a la luz el documental. Esa agenda consistía en ir a España, poner esta información en manos de la justicia española, porque aquí se están cometiendo varios delitos. Aparte del intento de fuga de una persona que está sometida a una situación judicial en España, estamos hablando de que se está transportando dinero de manera ilegal. Porque cuando usted escucha, ellos usan cuentas de intermediarios. Correa envía una cuenta de un X para que el X luego pase a la cuenta de Romero. Pero no solo eso, cuando ya han usado muchas veces las cuentas bancarias de estos colaboradores que les prestan para hacer el bypass
Y como allá en España y en Bélgica el tema tributario es muy complicado. Acordémonos que a Isabel Pantoja la metieron presa por evadir impuestos. Claro. Escucho noticias que a Shakira también la quieren, etcétera. Ahora, a Pantoja le metieron por el tema del exalcalde de Mallorca. Que parece que su novio, alguna pareja sentimental, etcétera. Entonces... Es esposa de un famoso torero, ¿no? Así es. Que era su esposo. De Paquirre. Pero él era su compañero, este señor, que también estuvo preso. Entonces, lo que sucede aquí es que al ya no querer evidenciar tanto estas transferencias de dinero por el sistema bancario, empiezan a usar mulas humanas para enviarse el dinero. Y lo dice el mismo Pablo Romero, que le está enviando con una persona una cantidad, que le está enviando con otra persona otra cantidad. Pero algo que nos llamó mucho la atención es que en una parte se le sale decir, voy a enviarle tanto por una transferencia bancaria con la mamá de Nadia. Entiendo que Nadia es una hija del señor Romero. Y dice, voy a averiguar, voy a actualizarme con qué nombre está, porque creo que ella está ya con otro nombre, ¿no? Entonces, como ya hemos visto el modus operandi, no es disparatado presumir o creer que esta es una forma como tienen el dinero que nos han robado, con cuentas bancarias con nombres ficticios. Y por eso es que se dificulta mucho más la búsqueda de esos dineros robados. Pero como ya tenemos... Este dinero sigue en movimiento constante, ¿no? Exacto, y con otros nombres. Entonces, pero ya tenemos, lo bueno de esta investigación es que Correa se logra obtener una foto de la pantalla del teléfono de Correa una vez que Correa acaba de hacer una transferencia bancaria. Él ha dejado ese teléfono en alguna parte y como es el círculo cercano de él el que nos mandaba la información, le toman y ahí es cuando obtenemos la foto de la cuenta bancaria de Rafael Correa del banco ING León. Fernando, estamos hablando de hechos reales, ¿no? De hecho, Correa no lo ha negado. Nada a la imaginación. No. De hecho, Correa no lo ha negado. Ha salido ya el día de ayer a acusarme que hemos obtenido esa información de manera ilegal, pero no la ha negado. Él no la ha negado. Él mismo ha dicho que toda la información es verídica. Ha dicho que sí son sus cuentas. No puede negar su voz. Fernando, ¿y las cifras son muy gordas? A ver, lo que dice Correa en una parte es que, dice, le acabo de mandar 25.000 euros para ayudar a nuestro amigo, el vecino de España. ¿A quién se refiere? Y acota, no lo hubiera podido hacer si no fuera por un buen amigo que me regaló esos 25.000 euros. ¿No? Entonces, yo pregunto ahí... Dios mío, como si fueran $10, ¿no? Claro, a ver, ¿quién de nosotros tiene un amigo que le regale $100? O sea, es muy difícil tal vez eso. Peor 25.000 euros. Sí, pero ¿por qué él hace estas cosas? Mira, más adelante también dice, ahí te mando 7.500, le dice a la persona que le está enviando. 5.000 para Enrique. Es Enrique Santiago, uno de los abogados de Pablo Romero. Evidentemente hacer solo un abono al tema de los honorarios. Y 2.500 para Sonia Vera, ex consejera de Participación Ciudadana que acababa de llegar a vivir a España, como un préstamo hasta que se estabilice. Entonces, Correa tiene para regalar 25.000 euros para ayudar a Romero en su costo de vida, tiene 5.000 para pagar abogados, 2.500 para prestarle a los migrantes que van allá hasta que se estabilice. Pero él dice... Luego te contaré de dónde viene esa plata. Hay manos generosas que nos están ayudando. Entonces, él trata de que a ese círculo cercano de operadores que tiene, hacerle creer que todas esas decenas de miles de euros vienen de manos generosas que le están ayudando. Entonces, aquí lo que yo podría decir es que es la sociedad la que tiene que juzgar si cree o no en la palabra de Rafael Correa. Fernando, qué interesante esta charla. Usted hace un momento se refirió a Dora Ordóñez, ¿no es cierto? ¿Por qué estuvo tan poco tiempo en la Secretaría Anticorrupción? Porque fue una salida un tanto imprevista, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, entiendo de lo que sé que decidió estar fuera de ese estamento por un tema de tranquilidad familiar. ¿Sí? Y la Secretaría Anticorrupción, ¿no? Así es. Y que ahora está ejerciendo como funcionaria creo que en la alcaldía o la prefectura de la SUAY. ¿No? En Cuenca, en la alcaldía de Cuenca o en la prefectura o en alguna institución de allá. ¿La tarea de ella fue eficaz, Fernando? A mí me gustó mucho la forma como trabajamos con ella. Ella había visto esto como la punta del ovillo para recuperar los dineros robados, ¿no? Evidentemente, antes, Diego,
Michelle, no teníamos nada sobre la ruta del dinero. No había absolutamente nada. Era una especie de mito, ¿verdad? Hoy tenemos las cuentas de Correa, de sus testaferros, de las que usa para hacer transferencias. Lo tenemos a él hablando de cómo mueve dinero y cómo planifican con Romero cómo mover dinero hasta con mulas humanas para mandarse el dinero de país a país. Antes no había nada. Ahora tenemos ¿Por qué sabemos que estas cuentas nos pueden llevar a las cuentas nodrizas? Donde le voy y le voy a decir por qué. Nuestras fuentes nos informan, por ejemplo. Bueno, ya estamos viendo que si fueran dineros legales, ¿por qué tengo que esconder una transferencia? ¿Por qué tengo es una donación de buena voluntad. De buena voluntad. ¿Por qué Claro. tengo que mandártela en secreto? ¿Por qué tengo que usar mulas humanas? ¿Por qué no te la puedo enviar directo a tu cuenta sino pedir una triangulación? En unas de las versiones que nos cuentan las fuentes, nos han dicho que Correa, por ejemplo, tiene que irse de viaje mañana a España. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Y ya hace una transferencia desde su teléfono, lo han visto haciendo transferencias. Luego él llama y dice, ya te mandé los 10, ahora sí pásamelos a la otra cuenta. ¿Ok? Entonces, como ya hemos escuchado todos los audios, entonces entendemos que él tiene unas cuentas donde tiene X cantidad de dinero, se la pasa a un tercero que le sirve de bypass y este tercero se la devuelve a otra cuenta del mismo que usa como billetera. Entonces, Utiliza testaferros, desde luego. Evidentemente. Entonces, como ya tenemos estas cuentas de Correa, ojo, en ING Lyon, que es un banco de origen holandés, pero que tiene una de sus principales matrices en Aruba, que es un paraíso fiscal, un paraíso de donde emanan millones de cuentas offshore, es famoso por eso, es un potente paraíso fiscal. Correa, que tanto denostaba los paraísos fiscales, tanto increpaba a la gente que tenía cuentas en paraísos fiscales. Él calificó siempre a quien tiene una cuenta en paraíso fiscal incluso como un traidor a la patria. Pero claro, Sí. mejor. Sí. Y ojo, aquí hay que averiguar desde cuándo tiene estas cuentas Correas en esos paraísos fiscales. Porque si la tiene desde el ejercicio en la presidencia de la República, tiene un grave problema porque nunca la declaró como patrimonio. Es un desgracio. Igualmente, Fernando, para que todo esté absolutamente claro, un sorbito de café, para que todo esté claro, ¿cómo se consiguieron capturas de pantalla, videos, audios y números de cuentas, Rafael Correa? Para que todo esté muy claro. A ver. Bueno, ahí hay una explicación con ese captura de Sí, pantalla, claro. A ver, ¿no? aquí no ha habido espionaje, aquí no ha habido ningún acto como Correa quisiera hacer parecer, ¿no? Hacernos ver como gente perversa, malvada. Aquí lo que hay es simplemente un grupo de personas que lo rodearon durante mucho tiempo en Europa, que fueron sus operadores políticos y logísticos y financieros, que me dijeron a mí, mire Fernando, nosotros creíamos, esto es importantísimo, Diego, lo que voy a decir, nosotros creíamos que Rafael Correa y Pablo Romero eran hombres buenos. Nosotros creíamos que ellos eran unos perseguidos políticos. Pero no es muy ingenuo eso. Pero, bueno, yo estoy transmitiendo como a mí me lo dijeron. Pero de repente vemos que están moviendo dinero a raudales, que no pueden explicar de dónde están obteniendo ese dinero. Tienen dinero para todo, para vidas de lujo, para financiar estos abogados. Correa empieza a financiar la defensa de Pablo Romero. ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué tiene que darle dinero a alguien que se defenda de un crimen tan grave como lo es un secuestro que ha cometido? Y después de paso, dice, nos empiezan a pedir que les ayudemos en el plan de fuga de Pablo Romero. Y me dijeron... Así directo, el plan de fuga. Así es. Entonces me dijeron, ¿y si nosotros nos metíamos a ayudar en este plan de fuga? Los que íbamos a quedar con el problema éramos nosotros, porque está la evidencia de los chats, de las llamadas, de las transferencias bancarias. Y es allí cuando esa gente decide empezar a colaborar con nosotros y a reportarnos. Entonces yo lo que les pedí, hay que evidenciar todo lo que están haciendo. Y desde allí es que empezaron a grabar todas las conversaciones que tenían con ellos para dejar como evidencia la operación criminal. ¿Y cómo podemos ver el documental La Ruta del Dinero? Pueden buscarlo en el YouTube como La Ruta del Dinero robado por Rafael Correa. También pueden buscarlo en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, está publicado en @FernandoBalda y también está publicado en mi página de Facebook que es Fernando Balda EC. ¿Cuánto dura Fernando el Balda, documental? E de enano, C de casa, Fernando Balda EC Ecuador. Dura 40 minutos, es extenso, pero créanme algo, se deja ver
todito, porque minuto a minuto hay una cosa más interesante. Es el mismo Correa hablando de cómo transporta el dinero, de sus operaciones, y algo más grave que aquí revela. El día de ayer sobrepasó las 600.000 reproducciones. Pasamos el 500.000 el mismo día de publicación del video, evidentemente porque ha sido algo de gran interés social. Ahora, algo más, digo que aquí es muy relevante. Si bien es cierto, en el caso de mi secuestro hay una verdad procesal, pero también hay una verdad histórica que se está contando con estas revelaciones. Dentro de esa verdad histórica, que podría convertirse pronto también en parte de la verdad procesal, es que cuando a Rafael Correa, el fiscal general de la Nación, lo llamó a rendir versión a través de Skype, porque no quiso venir al Ecuador, quiso hacerlo mediante videoconferencia, él dijo que no conocía nada sobre el caso de mi secuestro, que él jamás había ordenado nada en mi contra, casi dijo, me enteré fue por redes sociales. Faltó que pregunte quién es Balda. Así dijo también que no sabía quién era Pablo Romero, que casi ni lo conocía. Ha quedado evidenciado que... Ahora, hubo un pedido de la Fiscalía a la Presidencia de la República para desclasificar un expediente que se llama la Operación Guayacán. La Operación Guayacán es como le denominó inteligencia a la operación con la que se inició la operación de mi secuestro en Colombia. Es un expediente de 500 fojas que consta y es parte del proceso y está firmado por Pablo Romero como ejecutor. Correa dijo siempre que desconoció esto. En una parte de los audios, Correa admite que conoció la Operación Guayacán. Y es más, dice, la Operación Guayacán fue legítima, fue absolutamente legítima. Entonces, al haber sido él el jefe de Estado y siendo que el jefe de inteligencia es únicamente el presidente de la República, Correa, con esa parte del audio, acaba de admitir que fue el autor intelectual de mi secuestro. Fernando, hay tantas cosas por preguntar. ¿Por qué este súbito acento de odio de Correa hacia Fernando Balda? Porque usted era amigo de Correa, colaboraba con Correa. A ver, cuéntenos esto. Hay cosas que no tienen una explicación tal vez lógica o moral o ética, ¿no? Pero no fue solamente contra mí, fue contra todo aquel que discrepó con él, contra todo aquel que denunció los actos de corrupción del gobierno. Acusaciones bastante graves, ¿no? Sí, bastante delicadas. Tal vez en ese sentido, sí, Diego, usted tiene razón, porque yo crucé la línea. Crucé la línea en la que otros no se atrevían. Recordemos que fui el primero que denunció las relaciones del gobierno con el grupo narcoterrorista FARC. Era una época que cuando contar esas cosas parecían una historia de ciencia ficción. Luego denuncié alguna vez una grabación que le habían hecho a Correa en el despacho presidencial, donde él admitía que había adulterado la Constitución antes de ser publicada en el registro oficial, ¿no? Su equipo político lo había hecho. Había un tema más bien de carácter muy particular, muy personal, ¿no? Delicado. Cuando estuve en Colombia, según lo dice la agente Chicaiza sentenciado por mi secuestro, surge algo que le pusieron un nombre muy peculiar, que fue el caso Mameluco. Caso Mameluco. El caso Mameluco. Resulta que cuando yo estoy exiliado en Colombia huyendo de esta persecución, me llegó una información que me la dio el ex legislador Galo Lara. Y mire cómo todo va teniendo sentido, ¿no? Luego Galo sufrió una persecución también, haberlo traído encadenado, con grillete, vejado, bueno. Era una denuncia que le habían puesto al exmandatario Rafael Correa en fiscalía, un joven que le acusaba de acoso sexual. Yo tuve el atrevimiento... ¿Esto es fidedigno? Bueno, son temas tan delicados, esto es fidedigno. La acusación tiene una base de razón, Fernando. Como dice mi abuelita, yo no he sido colchón de nadie, ¿no? Pero es lo que consta en la fiscalía, ¿no? Y lo ha verificado la fiscalía. El caso Mameluco. Ya, el caso Mameluco, según reza la denuncia, Correa a una visita que tuvo en su despacho, que le había ayudado a protegerlo durante el 30S y estos desmanes, etcétera. Le pide que ¿puedo decirlo? No sé si... Sí, por favor. Bueno, me gusta ser muy formal cuando estoy aquí con usted. No, por favor, sí. Es un programa absolutamente democrático y respetuoso. Adelante. Ok, la denuncia dice que Correa le pidió a este joven que le practique sexo oral, ¿no? O sea, que se deje practicar el sexo oral por parte del expresidente. Dice la denuncia, ¿no? Este joven dice que él se niega
y que hay como un forcejeo. Correa le dice que si abre la boca, que si cuenta esto, verá lo que te va a pasar, te voy a mandar. Esto en Carondelet. En Carondelet, en el despacho presidencial. Y este chico decide ir a poner la denuncia. Esa denuncia... ¿Este chico existe todavía? Yo no he sabido de él, no sabemos dónde está, o sea, parece que ha decidido desaparecer, porque nadie sabe su paradero, pero es una persona real que existió, de ¿no? Carne y hueso. Claro, porque para ir a poner la denuncia va uno mismo, pues junta su cédula y nadie ha salido a decir, yo no la puse, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta información no aparecía en el sistema. Carlos Lara me envía los documentos a Colombia y me dice, mira lo que me acaban de filtrar de la Fiscalía. Y yo entro al sistema SATGE, que ahí tiene que aparecer cualquier cosa que haya contra un cristiano, ¿no? Y no aparecía. El nombre de Correa no aparecía en la denuncia, pero pongo el nombre del joven y sí me aparece el nombre del joven, y abajo donde dice acusado estaba en blanco. Y es algo raro, porque siempre está acusado y acusador. Lo habían eliminado. Entonces nos tomamos la molestia de verificar. Yo mandé gente a la Fiscalía. Quiero que me vea si realmente existe esa denuncia puesta ahí, para yo no jalarme y sacar algo que... Y efectivamente la denuncia existía en físico, dentro de un archivo en la Fiscalía. Usted al parecer utiliza esta denuncia contra Correa. ¿Qué es lo que a Correa le llena de... Así es. Entonces cuando yo la leo me parece una acusación muy particular, ¿no? muy llamativa, y bueno, la reacción es seria. Entonces yo decido publicarla en mi blog, ¿no? Imagínense, yo exiliado allá en Colombia, y me dedicaba a escribir mis opiniones políticas, y decido publicarla como el caso Mameluco, ¿no? Porque yo lo comenté con un amigo y me dijo, entonces se quiso ir de mameluco. Y yo preferí, en lugar de ponerle un término grotesco como acoso sexual por sexo oral y esas cosas, dije, pongámosle el caso mameluco, y lo puse. Entonces fue tan leído. Recuerdo que había llegado a los 2 días a las 250.000 lecturas, ¿no? El caso Mameluco. Y según Raúl Chicaiza, la gente que confesó que fue enviado por Correa para secuestrarme a Colombia, confesó que una de las razones por las que Correa ordenó mi secuestro en Colombia fue por la publicación del caso Mameluco, ¿no? Voy en procura de un documento, Michelle. Fernando, ¿cómo se logró traducir las claves que habrían usado Romero y Correa para la planificación y financiación de la fuga del primero? No lo... ¿Cómo se logró traducir las claves que habrían usado tanto Romero y Correa para la planificación y financiación de la fuga de Romero? Ok, bueno, algunas porque son muy lógicas, ¿no? Como cuando Correa le llama a Romero vecino y Romero le llama vecino a Correa, ¿no? Eso es deducible, pero también porque las mismas fuentes, que son las que les graban, nos comentaron pues cuáles eran las claves que ellos habían ya acordado utilizar para que sus conversaciones no sean tan explícitas, es decir, por las mismas fuentes. Bueno, ¿y cuál fue el papel del Servicio Secreto Español y el de los eurodiputados Terch y González? Bien, el del Servicio Secreto Español y que de hecho se cumplió, fue precautelar y evitar la fuga de Pablo Romero. Ese es un mérito que tiene el Servicio Secreto Español. Me lo ofrecieron aquí y lo cumplieron. Tengo que agradecer a la Embajada de España en ese sentido, ¿no? Sin dejar de desconocer también, y abro aquí un paréntesis, la labor que realizó nuestra Embajada de Ecuador en España, ¿no? Ellos fueron muy diligentes ante la tramitación de toda la documentación que se necesitó y siempre estuvieron pendientes de este caso, ¿no? Cierro el paréntesis. La otra pregunta era cuál es la labor, la participación de los eurodiputados. Bien, como ya les dije, al ver que llegaba diciembre y Romero no había sido extraditado, decidimos ya intensificar con ellos la acción allá. ¿Y qué puede hacer un político en Ecuador y qué puede hacer un político en España? Ejercer la acción política. Es muy serio, ¿no? Así es. Es muy serio. Entonces, cuando este grupo Vox logra, este partido político Vox logra interpelar a los mandatarios, mire que yo no sé si ustedes vieron los videos de cuando están interpelando a Pablo Iglesias y a Sánchez, ¿no? Cómo allá sí la legislación se respeta a tal punto porque es la voz de los electores
y les increpan de manera muy dura sus relaciones con el gobierno de Correa. En España son directos, ¿no? Exacto, y le dicen al presidente, ustedes son unos sinvergüenzas, no sé con qué cara pueden mirar al país, estas relaciones delictivas, peligrosas que han mantenido con Correa. Entonces, ellos ya estaban, como decimos aquí, sentidos, muy sensibilizados con esta situación. No iba a soportar el gobierno de Sánchez y de Pablo Iglesias que se le fugue Romero. Y es allí cuando, porque acordemos una cosa, Pablo Iglesias llega a ser vicepresidente de España luego de un trabajo político de mucho tiempo, una escalada hacia el poder de su organización política. Y tomando en cuenta la mala relación que existía entre Pedro y Pablo. Así es. Lo que pasa es que el sistema democrático allá es diferente al nuestro, es parlamentario. Entonces, allá el espacio que tenga una organización política en el Parlamento influye lo suficiente como para ser parte del gobierno. Y eso no es mal visto. Aquí es que es mal visto cuando gana la presidencia Pepe y le nombra ministro a Juan, que es de otro partido. Entonces dicen... están enemistados. No, es parte del ejercicio político. Entonces, ¿qué ocurre allá? Una vez que toda España conoce la relación de Pablo Iglesias con Rafael Correa, los encubrimientos, las transferencias de dinero, hay una operación en Ecuador desde donde le envían más de 50 millones de dólares 54 millones para financiar las operaciones de un partido político que no es ecuatoriano, que no es nuestro y que no representa a los ecuatorianos en España, que es la operación Prometeo. ¿Cuál es la historia que cuentan los diputados españoles en que se menciona el grupo político de izquierda español Podemos? Así es. Esta, precisamente, la operación Prometeo, que es una operación que se organiza desde el gobierno de Correa para financiar las operaciones del partido Podemos de España, de Pablo Iglesias. Ese es dinero de todos nosotros los ecuatorianos, pero ese dinero es el que genera el compromiso y el vínculo de Pablo Iglesias, y por eso es que Correa estaba confiado que como le ha regalado 54 millones de dólares, entonces dice, tiene que protegerme a mi otro prófugo de la justicia y compinche, Pablo Romero. Nunca pensó Correa que nosotros íbamos a ejercer la política de tal manera que España quedaría tan sensibilizada con estas revelaciones que no iba a soportar otro escándalo con la fuga de Romero. Presumir que, digamos, en términos más o menos perentorios, Correa no podrá ingresar a España. De hecho, los eurodiputados se han ido con la misión de interponer una demanda por la complicidad en el plan de fuga de Pablo Romero contra Rafael Correa. Tengo aquí una página de Expreso del día miércoles 4, página 4, que dice: Balda presenta un documental sobre las rutas de dinero de Rafael Correa, grabaciones y mensajes evidenciarían un plan para la fuga de Romero. Unos segmentos, si eres tan gentil, Michelle. Dos legisladores españoles se encuentran en el Ecuador. Se trata del eurodiputado Germán Terch y el diputado del partido Vox de Salamanca, Víctor González. Ellos dicen que se reunieron el lunes con el presidente Lenín Moreno. Ayer esperaban juntarse con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Previamente estuvieron con el activista político Fernando Balda, quien presentó un documental denominado La Ruta del Dinero. Según Balda, el expresidente estaría involucrado en varios ilícitos cometidos en España, tendientes a conseguir la fuga de Romero, quien se encontraba con medidas sustitutivas antes de ser extraditado al país. Como resultado del encuentro con el presidente Moreno, los eurodiputados habrían recibido la oferta de iniciar líneas de investigación en el caso sobre los pagos a CELAC y al programa Prometeo. Se sospecha el desvío de recursos para el financiamiento del partido Podemos de Pablo Iglesias. Pero no solo eso, en la información a la que accedió Balda se evidenció la supuesta existencia de cuentas que mantendría Correa en paraísos fiscales. González anunció medidas oportunas en España contra el embajador de Nicolás Maduro por posible contribución en asuntos supuestamente criminales en los que estaría involucrado el correísmo. Muy bien, este reporte de prensa lo tiene usted, así es que es suyo. Fernando, ¿se conoce el monto total de las cuentas que tendría Correa? Desconozco el monto total y por eso es muy importante. Bueno, por lo menos ya sabemos que manejan más de decenas de miles de dólares, más de centenas, porque nosotros hemos hecho una sumatoria de lo que Correa gasta en un mes. Y Correa tiene arriba de 60.000 euros. Arriba de 60.000 euros por mes. ¿Sí? Es lo que nosotros hemos detectado. Correa mueve de dinero entre sus cuentas bancarias y también por fuera de las cuentas. Esos son los gastos de Correa. Habría que preguntarnos de dónde obtiene este dinero, dónde lo tiene. ¿Qué es lo importante acá?
con respecto a estas cuentas, como le decía hace un momento, antes no teníamos nada, ni esto, ni las cuentas. Ahora tenemos ya cuentas de dónde empezar a seguir la pista hacia arriba. Y es por eso que estamos trabajando ya en un documento para presentar todo esto a la Fiscalía, porque yo desde mi activismo político puedo hacer es hasta aquí, hasta sí, lo que estamos trabajando ya. Se refiere a usted, ¿y quiénes son sus colaboradores? Bueno, el grupo de amigos, abogados, yo no soy abogado, ojo, no, pero tengo este grupo de juristas que siempre aparece junto a mí en estas acciones. Está el doctor Jairo Lalaleo, sí. Está el doctor Marlon Jacome, el doctor Alejandro Rodas, Byron Pacheco, Felipe Rodríguez, Eduardo León. ¿Perdón? ¿Qué tienen ellos en el asunto? Ellos son una guía muy importante para mí en el tema jurídico, para no equivocarnos en los pasos que damos y en la legalidad. Además, pues como son peritos conocedores de la ley, de esa manera podemos determinar específicamente cuáles son los delitos que se han cometido. ¿Cuál es el ánimo que les inspira a ellos para llevar a usted en ese tema? Bueno, mire, realmente es el amor por nuestra nación, por nuestro país, ¿no? Porque después de lo que ha pasado el Ecuador no lo podemos abandonar. Yo he ido un día a conversar a la embajada de una potencia mundial, por no decir cuál, y me han dicho: usted no tiene ni que preguntar, usted es el candidato perfecto para el asilo político, solo tiene que llegar y le vamos a dar toda la protección que quiera. Pero no me he querido ir, porque amo este país y creo que si Dios ya nos puso en este camino fue por algo. Yo estoy viviendo otra vez, Diego. Acuérdese que a mí me iban a matar el 13 de agosto del año 2012. Dios me salvó la vida y lo que trato de hacer es que cada día que pasa valga la pena. ¿Fue asesinarle? A ver. Lo dice. El caso del secuestro en Colombia, ¿no? Cuando usted le roban en el barrio y el ladrón es de por allí, le dice: no me mires, porque no quiere que usted le reconozca luego. A mí me secuestran 5 individuos, Chicais y Falcón 7, y siempre se dejaron ver la cara. Y no estaban robándose una billetera ni un celular, estaban cometiendo un crimen de lesa humanidad, un delito transnacional en otro país. No me iban a dejar vivo para que yo después venga y los reconozca. Este es uno de los discernimientos que hace uno de los técnicos expertos en secuestro. Por eso es que lo estoy mencionando. Otro punto importante, dentro del secuestro donde me iban a llevar... ¿Me maltrataron físicamente? Por supuesto, porque yo forcejé, luché el momento en que me están secuestrando, recibí golpes, el informe médico... Le salva la vida un taxista colombiano. Un taxista, sí. El informe médico legal me da incapacidad de 8 días, ¿no? Y un taxista que transitaba por esa zona que era ya desolada a esas horas, no había un solo carro, ve el secuestro y este muchacho valiente se va detrás y va llamando a la policía, dando coordenadas, y pues, pero qué milagro, ¿no? Que se produce, Dios lo puso ahí, no puedo decir otra cosa, ¿no? Cabe un señalamiento que los 5 elementos de la pesquisa colombiana están sentenciados, ¿no? Sí, los primeros sentenciados fueron en Colombia, ellos ya cumplieron su pena, les dieron 5 años de prisión porque se acogieron a la cooperación, porque si no les hubieran dado 18. Luego fueron sentenciados 2 más aquí en Ecuador, que son los agentes de inteligencia de la Policía de Ecuador. Y ahora, pues con Pablo Romero acá, pues esperamos se inicie pronto vamos a hablar de eso, sí, Michelle. Nos dice el general José Luis Castillo, por favor, consultar a Fernando Balda el papel que jugó el exdirector de la SENAIN, Romy Vallejo, hombre fuerte de Correa, en su secuestro y otros casos de persecución política. Porque parece que Vallejo está tranquilamente en Chicago. Y también Michelle Ugasi dice: qué gran entrevista, ¿dónde podemos ver el documental? Felicitarle a Fernando Balda, muy valiente y excelente investigación. Otra vez lo del documental y luego la Gracias. Pregunta. El documental está en mis redes sociales, en mi página de Facebook, Fernando Balda S, de abreviatura de Ecuador, y en mi cuenta Twitter, @Fernando Balda. Con respecto a cuál fue la participación de Romy Vallejo, aquí sucede algo muy interesante con el señor Romy Vallejo, ¿no? Miembro de la policía. Y en su momento, hombre, digamos, de extrema confianza de Correa, ¿no? Claro, evidentemente, pues si alguien es presidente de la República, va a poner siempre a una persona de máxima confianza como jefe del servicio de inteligencia, ¿no? Antes Vallejo había sido su jefe de escolta presidencial. Exacto. Vallejo, cuando se lo llama a rendir versión a la Fiscalía, él admite que Correa lo mandó a Colombia a perseguirme. Y el fiscal le pregunta: ¿dónde le dio esa disposición? Y dijo: me la dio en el despacho presidencial.
¿Qué le ordenó específicamente? Me ordenó seguir al señor Balda, reportar la ubicación de su domicilio. Traerlo como sea. No, eso no dijo. Hay que ser claro en eso y ya le voy a decir por qué. Entonces, él admite que Correa lo mandó y le pregunta al fiscal, ¿y los recursos? ¿De dónde usted obtuvo esos recursos? Se me los dieron de la Secretaría de la Presidencia de la República. ¿Por qué Romy Vallejo tiró al agua a su jefe? Esa es la pregunta. Hasta allí, ¿verdad? Sencillo. Porque en la investigación se determina que la operación estuvo compartimentada. Es decir, un equipo hacía su trabajo y no sabía lo que hacía el otro. Sí. La misión de Vallejo fue ir y ubicarme y reportar esa información para que luego el otro equipo se encargue de ir a ejecutar el secuestro. Entonces, Vallejo... Se llama tarea compartimentada. Sí, entonces, Vallejo, y eso lo determina la pericia fiscal, Vallejo decide tirar al agua a Correa porque si no lo hacía y no lo aclaraba, el proceso lo metía en el mismo saco con Chicaiza, Falcón y Pablo Romero. Y Vallejo hubiera sido sentenciado también por secuestro. Todo parecía una operación. Él tuvo que demostrar que estuvo compartimentado. José Luis dice por qué a este sujeto no se lo ha tocado y es muy responsable de tantas persecuciones e ilegalidades. Exactamente. El señor Vallejo creo que está en Chicago muy tranquilamente. Por Dios. Bueno, miren, aquí hay otras personas que tampoco se ha tocado. Y a veces cuando uno dice la justicia no es perfecta, hay un personaje, yo diría, más funesto que Vallejo, que se nos escabulló y que hoy por hoy sé que tuvo que ver en el secuestro, que es el ex ministro del Interior y actual asambleísta José Serrano Salgado. Y le voy a decir por qué. Ya cuando se ha sentenciado a Chicaiza y se ha terminado la instrucción fiscal, advertimos que dentro de la información que entrega Chicaiza hay una conversación donde Chicaiza habla con Serrano y Serrano, Chicaiza le está pidiendo dinero para pagar sus abogados. Sí. ¿Por qué en lugar de decirle yo por qué te tengo que dar dinero para defenderte de un crimen que has cometido? Le dice más bien te voy a dar 20.000 de anticipo, luego te doy el resto. Pero eso no es todo. Y por eso nosotros hemos iniciado una causa penal en contra de Serrano por el delito de haber mentido ante la autoridad, porque cuando el fiscal... Es casi intocable, ¿no? Es casi intocable. Es un hombre que ha podido extender sus tentáculos en todos los estamentos y en todos los círculos de poder. Pero acá, en las conversaciones que tenemos de Pablo Romero y de Correa, hay algo muy revelador, que ojalá lo podamos utilizar en este caso contra Serrano. Porque yo ahora ya reconfirmé, ya lo tenía confirmado, pero lo he reconfirmado que José Serrano fue el autor directo de mi secuestro. Porque lo dice el mismo Pablo Romero en una de las conversaciones. No es parte de este documental, eso va a ser parte de una segunda entrega. Yo decidí dejarlo aparte por concentrarnos en esta primera, en la ruta del dinero, y luego vamos a sacar otra parte. En este audio... Romero, conversando con un interlocutor para aclararle que él no fue uno de los autores directos, él empieza a aclarar la cadena de mando. Y dice, la cadena de mando fue Presidencia de la República, Ministro del Interior, altos mandos policiales, Dirección General de Inteligencia, Chicaiza y los sicarios que contrataron en Colombia. Y dice, yo solamente conocí, da a entender que él monitoreó. Y más bien dice, cuando ya habían hecho la grande y les había fallado todo, dando a entender porque me rescató la policía de Colombia, no es que falló el secuestro, yo fui secuestrado, claro, luego fui rescatado. Sí. Vinieron a mí, dice Romero, a tratar de tapar, a tratar de arreglar esto. Y dice, claro, yo tengo que firmar los informes de la SENAIN, porque es que aquí hay algo inaudito. La operación de mi secuestro está documentada en la SENAIN, cómo la hicieron, cuántos enviaron, cuánto pagaron. Es una locura. Y es allí cuando yo comparo esto con los casos de cuando juzgaron en los juicios de Nuremberg o Adolf Eichmann, etcétera, que los sentencian es porque la evidencia que tenían contra ellos eran los mismos documentos que ellos habían dejado firmado a cuántos mataron en las cámaras de gas, quién ejecutó la orden, quién dio la orden. No es que eran brutos,
eran intocables. Y eso es lo que pasó acá con el gobierno de Correa. ¿Por qué dentro de la Secretaría de Inteligencia están documentadas estas operaciones criminales? Porque ellos creyeron que iban a gobernar toda la vida y que siempre se iban a mantener en la impunidad. Ahora, insisto, Fernando, es interesante esta charla con usted, muy reveladora. El protagonismo de José Serrano. Bien, entonces acá ocurre que Romero nos da... nos grafica en ese audio que voy a sacar pronto cómo estuvo estructurada la operación criminal. Romero hubiera podido salvarse de una condena alta en el caso de mi secuestro si en su momento hubiera decidido entrar a la cooperación eficaz como lo hizo Chica. Ahora ya no puede porque ya jurídicamente... Colaborador eficaz, ¿no? Ya no puede porque pasó el tiempo que lo permitía. Sí, le escucho. Pero sí va a poder Romero cooperar en otros casos, como el caso Caminito, Hacking Team, esto del ruso, etcétera, que son por peculado. Incluso en el mismo caso mío, hay una derivación de otro caso por peculado que ya fue señalado como peculado por la Contraloría General del Estado, porque obviamente el dinero del Estado no puede ser utilizado para contratar sicarios y secuestradores. En ese caso, Romero sí va a poder cooperar con la justicia. ¿Y usted cree que esté dispuesto a cooperar con la justicia? En mi caso no. En mi caso va a ir a una pelea de todo por el todo. Aguanta, le dice, aguanta. Mire, Correa es un cínico. Ojo, que seguramente aquí me están escuchando los familiares de Pablo Romero. Me está escuchando esta hija Nadia, que ya es mayor de edad, puedo nombrarla. Me está escuchando la ex mujer de él. Vayan y díganle lo siguiente, lo que yo les voy a decir. Yo tengo muchos más audios de Pablo Romero conversando con Correa y con otras personas. Por eso sé exactamente qué está pasando por su mente. Romero había dicho que él cuando venga al país, él no se va a podrir en la cárcel, que él va a buscar la forma de atenuar su pena. Y lo que le está haciendo ahorita, en este momento, Correa a Romero, es hacer lo mismo que José Serrano hizo en otros casos con sus cómplices para librarse él y que queden fregados el resto. Cuidado, vean lo que le están haciendo a Romero. Correa le está diciendo, no cooperes que te voy a salvar, te voy a hacer declarar inocente, y saldrás con todos los honores. Vamos a extender que se demoren estos juicios para que en el 2021 yo vuelvo a la presidencia o volvemos a gobernar a través de otro y te vamos a indultar en el futuro. Ojo, ellos van por un indulto masivo a toda una lista de criminales y delincuentes que le han robado al país. Eso es lo que quieren hacer, eso es lo que busca el correísmo. Busca y esto es algo que advirtió uno de nuestros compañeros del grupo jurídico, el doctor Alejandro Rodas. Me hizo caer en cuenta esto. ¿Qué es lo que buscan ellos al llegar al poder? Porque ya lo están diciendo con sus mensajes, ya no subliminales, directos. Van a buscar el poder para generar impunidad a través de la Asamblea Nacional, generar indultos para todos estos delincuentes. Ojo con eso. ¿Qué pasa acá? ¿Qué le dice Correa a Romero? No te declares culpable, no colabores con la justicia, que te voy a sacar como sea y te van a declarar inocente. Si Romero le cree esto, Michelle, si Romero le llega a creer semejante imposible a Rafael Correa, Romero va a terminar perdiendo la oportunidad de cooperar en las instrucciones fiscales y de atenuar su pena. El mensaje es, señor Romero, si usted no coopera con la justicia, nadie lo va a salvar de estar en la cárcel alrededor de 25 años. Realmente hay gente al otro lado que está preguntándose cómo va tu seguridad. En realidad te estás jugando aquí, te estás jugando aquí la vida y realmente cuáles son esas medidas que estás tomando, porque evidentemente estás haciendo unas declaraciones absolutamente delicadas sobre temas que han ocurrido a lo largo de 10 años. Sí, miren, yo vivo ahora ya obligado a tener un esquema de seguridad diferente al de las personas, ¿no? Y es algo con lo que ya nos ha tocado hemos aprendido a vivir con mi familia. Es muy incómodo, más que todo para mi esposa, para mis hijos, la falta de privacidad, pero toca. También estoy acogido al sistema de protección a víctimas de la Fiscalía. Tengo resguardo policial, pero también me toca reforzarlo con una seguridad privada. Y eso hace que sean costos que tenemos. Mire, es muy duro, pero ha tocado ver cómo lo hacemos con mucha creatividad más que todo, ¿no? ¿Hay gente que le protege a usted, que le ayude económicamente?
Que se entendería, ¿no? Sí, se entendería. Sí, mire, este grupo de amigos que siempre aparecen conmigo en público son los que nos ayudan principalmente a mover nuestra logística y también nuestro cuadro político, porque acuérdense que yo soy político, ¿no? Y el esfuerzo de uno también. Tengo por ahí un negocito que es un estudio jurídico que se llama Balda y Abogados. Yo no soy abogado, pero alguien me dijo una vez: si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Entonces, como todo el mundo me llama y me dice: doctor Balda, quiero que me ayude en tal cosa. Entonces un día dijimos: estamos perdiendo la oportunidad de ayudar y hacer un negocio lícito. Yo soy un leguleyo. No he tenido tiempo de estudiar ahora, pero créame que he elaborado defensas yo mismo, ¿no? Y firma uno de los abogados del estudio. Entonces, de esa manera trabajamos. En este equipo de Balda y Abogados hay profesionales distinguidos y profesionales y muy buenos, ¿no? Para que no queden cabos sueltos, ¿de qué le acusaría en última instancia a Serrano? ¿De cuál sería? A ver, ya Serrano no lo puedo acusar formalmente del secuestro porque el proceso investigativo y fiscal al que él en un momento fue parte, él ya quedó absuelto de allí. Es decir, se nos escabulló. Yeah. Entonces, ¿de qué toca acusarlo? De que mintió ante la autoridad, ahora que se descubre que él sí tuvo que ver y va a recibir una pena menor. O sea, yo lo compararía como con Al Capone, ¿no? Que no pudieron sentenciarlo por los impuestos. Exacto, por los crímenes, sino por la evasión tributaria, ¿no? Eso es Serrano, es una especie de Al Capone, un tipo muy malo, y que necesita que la sociedad le dé un escarmiento, y más que todo para decirle al país que sí es posible que haya justicia. Fernando, vamos terminando. Un último comentario, igualmente para que todo quede claro. Comente la información que se ha proporcionado respecto de las cuentas de correo en paraísos fiscales y sobre el sistema que había utilizado para triangular el dinero. Bien. Tenemos ya evidenciado cuentas bancarias, ¿no? Hay cuentas bancarias originales de Rafael Correa, cuyo titular de esta cuenta en Aruba, en el banco ING León, una cuenta que ellos llaman cuenta naranja, pertenece a Rafael Vicente Correa Delgado. El número de la cuenta incluso está en el documental. Y de esta cuenta se hacen transferencias a cuentas de terceros que le colaboran a Correa para poder mover los dineros de manera a la sombra, de manera oscura. Con estas cuentas nosotros podemos determinar que Correa sí es un usuario de paraísos fiscales, podemos determinar que mueve cantidades de dinero que no declara, y hay que determinar también si esta cuenta en paraíso fiscal ya la tenía desde que él era presidente. Eso es importante porque no aparece en su declaración patrimonial. Aparte, se ha demostrado que cuando ya no quieren seguir utilizando las cuentas para no dejar mucho rastro, una ruta electrónica del dinero, utilizan mulas humanas y se transportan el dinero. Correa dice en las grabaciones que recibe ese dinero de buenos amigos que le prestan, pero no ha dicho quiénes son esos amigos. Si él llega a decir el nombre de cuál es el amigo, los amigos en Europa que le regalan decenas de miles de dólares, ellos van a tener también que dar la cara y decir de dónde obtienen ese dinero. Fernando Balda, buenos días. Fernando, tengo una pregunta aquí de Gabriel Pérez. Usted ya lo ha dicho, pero aclaremos. La pregunta del millón: ¿por qué le querían secuestrar? Bien, yo creo que a la final fue por esa labor irreverente, frontal, de denuncia sobre la corrupción, por no agachar el lomo, por no convertirme en un político sumiso ante el poder, y porque a la final siempre hemos querido un Ecuador mejor, y un Ecuador mejor es un Ecuador sin corrupción, un Ecuador con medidas económicas que no sean parte de procesos ilegales para ver cómo se roban el dinero de los ecuatorianos. Ese activismo es el que no soportaba el que estaba en el poder. Tal vez esa irreverencia y esa osadía que tiene la juventud. Yo creo que antes era más joven y era más inmaduro, porque tal vez ahora ya con todo lo que me ha pasado, uno piensa dos veces antes de hacer las cosas. Pero ha habido algo que no he tenido, y eso tengo que confesarlo, que no sé si sea una virtud o un defecto, es que no le he tenido miedo. No les he tenido, y eso es lo peor que le puede ocurrir, creo, a un monstruo, a un Goliat con poder. Y en el fondo un profundo cobarde, ¿no? Y un cobarde. Así, enfrentarse a alguien tan pequeño, ¿no?, que no le tenga miedo.
y creo que esa fue su piedra en el zapato y es lo que hoy por hoy lo tiene prófugo de la justicia. Y vea, mire, yo que soy el protagonista de esto, hace unos días estoy en una entrevista con una periodista y yo estoy sentado así mientras ella me hace la presentación y dice, y aquí tenemos a Fernando Balda, el hombre que convirtió a Rafael Correa en prófugo de la justicia. Me la quedo y digo, no, pues sí es verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo estas cosas que ha hecho un solo hombre han logrado causar efecto? Hoy, incluso, ha establecido la agenda en Europa de la madre patria, de España, ¿no? Y creo que eso es el producto de tener fe que todo se puede. Decíamos que le íbamos a poner boleta a Correa y nadie creía posible. Dije, no, eso es imposible, lo logramos. Decíamos que íbamos a hacer detener a Pablo Romero en Europa, nadie lo creía y lo logramos. Decíamos que vamos a lograr su extradición, nadie lo creía y lo logramos. Y Correa va a tener problemas en España, ¿no? Así es, y por eso le digo algo, Diego, porque con hechos lo hemos demostrado. Yo le puedo asegurar al país que estoy decidido a traer al Ecuador a Rafael Correa para que responda por sus crímenes y por el dinero que ha robado. Y estoy decidido a que no solamente él enfrente a la justicia, sino toda esa banda de delincuentes que hoy se encuentran prófugos. Eso yo se lo puedo garantizar. Por eso lo único que le pido a Dios es que me siga dando vida y me siga dando más amor por mi país. Fernando Balda, en el programa Buenos Días, ¿cuándo se entregará esta información a la Fiscalía, Fernando? Vamos a evaluar la siguiente semana, no puedo definir una fecha, pero va a ser lo más pronto posible porque queremos presentar un material muy esquematizado y depende de algo en especial. Una última cosa, Fernando, qué charla tan interesante. Gracias por su presencia y por su sinceridad. ¿Por qué insiste el abogado de Romero en que se lo traslade a la cárcel 4? ¿Y usted estaría dispuesto a hablar personalmente con Romero? A ver, yo creo que Romero tiene que estar protegido. Yo no lo llevaría solo a la cárcel 4, lo llevaría a un búnker donde nadie lo pueda tocar ni alcanzar, porque la vida de él evidentemente corre peligro. Y yo comparto su deseo. Es la caja de Pandora, es el hombre que atesora todos los secretos criminales de la banda delincuencial que hoy se encuentra prófuga de la justicia y otros encarcelados. O sea, y un llamado especial. Yo estoy seguro que las autoridades lo entienden. La ministra María Paula Romo, ministra del Interior, yo creo que ella lo tiene claro. Creo que está haciendo en lo que ella puede un buen trabajo con respecto a la seguridad de Romero y otras cosas. Creo también que las autoridades judiciales, la ministra fiscal, Diana Salazar, también tiene claro, pero no hay que dejar de recordárselos. O sea, cuidado, Romero nos aparece el día de mañana suicidado, o se mete alguien a la celda, le apuñala, lo matan, meten un arma, como ocurrió con Caranqui, etcétera, etcétera. La vida de Romero hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Romero es la verdad dentro de un hombre que sabe mucho. ¿Usted estaría dispuesto a hablar con Romero? Yo estoy dispuesto a hablar con Romero y de hecho desde ahora le digo, ya lo he perdonado, ¿no? Él y Correa causaron mucho dolor a mi familia. Usted sabe lo que es que a mi esposa la llamen un día a las 10 de la noche, un comandante de policía en Bogotá, Colombia, donde estábamos exiliados, y le diga: señora Vanessa, la llamo para comunicarle que su esposo ha sido secuestrado. Mantenga la calma, colabórenos con cualquier información que nos pueda ayudar. Y ella con mis hijos chiquititos menores de edad y mi suegra, un adulto mayor, entrando en esa desesperación, sabiendo que ya veníamos de una persecución tan criminal como era la de Correa. Esos fueron momentos de terror para mi familia. Luego, no contentos con eso, cuando ya me han rescatado, como Correa sabía que se venía el proceso judicial en contra mía, logra un pacto con Juan Manuel Santos, me mandan a Ecuador, me encarcelan por un delito de opinión, por dar una entrevista en televisión. Y ya cuando estoy por salir libre los últimos 2 meses, después de que no me ha pasado nada durante el año y pico que estuve preso, los últimos 2 meses tuve 4 intentos de asesinato. Y claro, querían asesinarme porque sabían que si yo salía iba a ocurrir todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Fernando, cuide su vida. Y en función del 2021, ¿terminamos algún interés político? A ver, algo que hay que tener claro: yo soy político, y que lo sepa la ciudadanía, don Diego. Estos del correísmo
dicen, este hace todo esto porque tiene un afán político. A ver, lo vengo haciendo desde que doy mis primeros pininos en política, pues cuando no era candidato a nada. O sea, siempre ha sido mi línea de comportamiento, siempre ha sido parte de mi acción política, la investigación, la denuncia. Claro, también ha sido parte de mi acción política el pensar en mejores días para el Ecuador, en beneficio social, generar empleo, productividad. ¿Cuál sería su aspiración política concreta? Entonces, a eso voy. Entonces, ¿qué ocurre? Sin embargo, como estuvimos dentro de una dictadura, me tocó ejercer la fiscalización, pues, y la lucha contra la corrupción. Ahora tenemos una organización política que ha generado una plataforma que se llama Gana. ¿Por qué? Porque creemos que necesitamos un gran acuerdo nacional, que significa Gana. Y esta organización política nos ha propuesto elaborar un plan de gobierno. Nosotros estamos en eso. Todavía no les he dado el sí definitivamente. Habría de por medio una aspiración presidencial. Es lo que quiere la estructura. Nosotros vamos a tomar esa decisión en los próximos días, y si es así, anunciaríamos una precandidatura, ¿no? Porque yo sí les he dicho, no quiero que a mí nadie me alce el brazo ni me ponga a dedo como candidato a nada. Quiero someterme a un proceso de primarias dentro de la organización política para a la candidatura que llegue legitimado por un proceso democrático interno. Fernando Balda, en el programa Buenos Días, creo que ha sido una entrevista de mucho contenido y mucho interés. Cuide su vida, Fernando, gracias por estar con nosotros. ¿Se ha sentido cómodo? Muchas gracias, Diego. No, recontra que cómodo. Para mí es un honor y una alegría estar aquí con usted. Y un último mensajito que le quiero dar a la gente que nos escucha es que, vean, yo no voy a parar de hacer mi trabajo, eso se los garantizo. Lo único que le pido a todos los ciudadanos, hombres y mujeres de bien del Ecuador, es que me tengan siempre presente en sus oraciones. El resto sí déjenmelo a mí. Muchas gracias. Igualmente, Fernando, gracias. Vanessa, gracias. Buenos días. Gracias al